Y David salió y dijo: yo me enfrento contra Goliat. Déjenme enfrentarme contra Goliat, que yo lo jodo. Diría en terminología jerga costeña. Bueno, pues que salga David. Y salió David a pelear contra Goliat. Y cuenta la historia en el Antiguo Testamento que sin permitir que Goliat se acercara a David, David cogió su resortera, su cauchera, y con un golpe certero en la mitad de la frente tumbó al gigante Goliat al piso. Y una vez en el piso le cortó la cabeza. La pelea duró menos de media hora, como ha dicho Goliat, pero en contra de él. Y gracias a esa osadía de un pequeño joven llamado David, la guerra se acabó y los de Israel no fueron esclavos de los filisteos. ¿Qué cuenta la historia de guerra? Que es apasionante en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo hay guerra. A diferencia del Nuevo Testamento, que hay amor, que es el mensaje de Jesús. En el Antiguo Testamento es guerra de todos contra todos. Un Dios que es todo, a veces hasta como sádico, le gustaba ver pelear a los seres humanos y les ponía pruebas. Él es el Dios de los judíos. El Dios del cristianismo es diferente, es el Dios del amor. No es el Dios de la venganza, que a veces se ve en el Antiguo Testamento, y el que pone a pelear hermanos contra hermanas, etc. ¿Qué dice esa historia de guerra para una charla como la nuestra? Las mejores lecciones de política, muchachos y muchachas, se traen de las experiencias de guerra. No es de gratis que Foucault, uno de los grandes teóricos de la filosofía política del siglo XX, haya invertido la frase de uno de los grandes, también de inicios del siglo XX, Clausewitz. Foucault decía: la política es la guerra, la prolongación de la guerra. Clausewitz, alemán, pro Hitler, decía: la guerra es la prolongación de la política por otros medios. La política y la guerra tienen muchos puntos en común. Y vamos a hablar de algunos de ellos en este escenario de formación política de candidatos y candidatas que pretenden ganar en octubre su elección como consejeros de juventud. ¿Cuál es la experiencia de David y Goliat para el escenario político? Y por favor tomen nota de lo que vamos a hablar durante estos minutos. ¿Qué define que ustedes puedan ganar el próximo octubre 19? O que como yo, pues vean en ese momento una experiencia, porque perdieron, y van a decir: se vivió la experiencia, fue muy bonito, chévere, lo importante es el camino, pero perdieron. Y en política es como en el deporte: tú quedas de segundo, muy bien ser subcampeón, bacanísimo, te dan la medalla de plata, pero eres el perdedor, ¿cierto? Muy bien que te subes al podio, pero perdiste. O podemos mirar esa experiencia que seguramente va a ser enriquecedora, como es la experiencia de todo lo que vivimos en el transcurso de nuestras vidas, o hacemos lo posible realmente para ganar, porque creo que los que están aquí quieren ganar, ¿cierto? Vamos a dar una charla sobre algunos elementos de estrategia política electoral. ¿Cómo ganar unas elecciones? Obviamente hay muchas maneras de ganar, pero vamos a seleccionar algunas que creemos que para ustedes les puede ser absolutamente útil en este momento. Lo primero que hay que tener muy presente es identificar el campo de batalla en el cual ustedes se encuentran. El campo de batalla define todo, y sobre todo identificar bien quién es su contrincante, antes de ponerse a pensar el qué hacer, que tiene que ver ya propiamente con la estrategia. Primero identifiquen el campo de batalla, porque identificando el campo de batalla, ahí sí podremos después seleccionar aquellas cosas que nos van a hacer más fuertes, con ventajas adicionales respecto a nuestros adversarios, y minimizar justamente las desventajas que tenemos respecto a nuestros adversarios. Hay que revisar muy bien cuál es el campo de batalla, y en el campo de batalla político es justamente mirar qué tipo de elecciones son, cuál es el público al que nos vamos a dirigir,
¿Qué día son las elecciones? ¿Cuáles son los adversarios en términos de partidos o en términos de características? Identificar muy bien cuál es el panorama. Identificar muy bien cuál es el contexto. Es diferente seguramente hacer campaña en Bogotá, es más, dentro de la propia Bogotá es diferente hacer una campaña en Usaquén, en Suba, que en Ciudad Bolívar, que en Bosa, y es diferente hacer la campaña en Bogotá que algunos de los municipios que por aquí nos visitan de manera virtual, como Uribia, como Sopayán, en Magdalena, Ciénaga, Los Patios, Norte de Santander. Todos saludos por estar y gracias por estar conectados. Identifiquen el campo de batalla, identifiquen bien su contrincante. Si David sale y dice, ese Goliat tiene 2,20 metros, seguramente unos brazos, extremidades largas, fuerte, escudo, con espada, ¿cuál es la mejor manera para que David se enfrentara con él? No podía salir a enfrentarse cuerpo a cuerpo, ni pendejo que fuera. Eso era lo que todos tenían miedo de enfrentarse con Goliat. Y ese era el orgullo de Goliat. Y él pensando que si alguien salía con escudo y con espada, pues seguramente Goliat lo iba a acabar. David identificó muy bien quién era su adversario. Y lo primero que dijo es, yo ni loco me le acerco a 2 metros de ese man. Es que ni loco, ni tibio. Yo peleo con él, pero tú te quedas allá 20 metros y yo me quedo acá. Identifiquen al rival. Porque en política, en las democracias actuales, especialmente en Colombia, no todos partimos en las mismas condiciones. Y ese es el gran engaño de la democracia. Pepe Mujica decía, la democracia es el peor sistema de gobierno que se ha inventado el ser humano, pero es lo mejor que tenemos. No todos partimos en las mismas condiciones. Algunos han podido preparar, algunos han podido estudiar, algunos tienen más plata, algunos tienen más medios, algunos tienen más apoyos que otros. Ojalá todos partiéramos de la misma línea de meta como en una carrera. No necesariamente es así. Y por eso hay que identificar adecuadamente con quiénes te enfrentas. Y por supuesto así poco a poco vas ahondando en cuáles son las potencialidades que tú tienes. Pasó lo mismo en la guerra de Termópilas. Yo creo que muchos de ustedes conocen una gran película que se llama 300. No sé si la han visto. Que es una parte de la guerra de Termópilas entre los griegos contra los persas. En ese momento los griegos se unieron espartanos con los de Atenas, el gran imperio persa. Imagínense que era liderado por el gran Jerjes, que se consideraba a sí mismo el hijo de Dios. Cuentan la historia que ese ejército de Jerjes tenía aproximadamente entre 25,000 y 30,000 soldados que llegaron de la antigua Persia, hoy lo que es más o menos Irak. Llegaron a las costas de Grecia para invadir a los griegos. Y los persas, con Leónidas enfrente, con el rey Leónidas, le hicieron frente a ese ejército de 30,000. Y cuentan la historia que los espartanos eran solamente 300. Y ahí el nombre de la película. Esa guerra duró muy poco, 7 días, dicen. Pero los espartanos que ya sabían que iban a perder. Y lo épico de la historia no es que hayan ganado porque no ganaron, sino la forma como resistieron y dejaron escrito ante la historia cómo fue que resistieron. Fue como ese ejército de 300 pudo hacerle frente a un ejército de 30,000 ante el desespero absoluto de Jerjes, que veía cómo morían uno tras uno sus soldados y llegaron a diezmarnos, algunos dicen que hasta el 50%. La guerra de Termópilas consiste en que los espartanos, sabiendo que iban a pelear contra un ejército de 30,000, no decidieron pelear en campo abierto, sino que decidieron pelear y encontrarse con el ejército de Jerjes en un lugar muy angosto donde el ejército de ellos no se podía desplegar ampliamente, no podían cercarlos, sino que tenían que entrar por una grieta en medio de 2 grandes montañas.
y poderlos abordar desde ahí para que la fuerza de 300, por el espacio de batalla que escogieron, se haya multiplicado por 100. Y el ejército de 30.000 de Jerjes, por el espacio que escogieron los espartanos, se haya reducido casi a un 80-90% de su capacidad. Véanse la película, espectacular, muy bonita también cinematográficamente. ¿Y por qué me detengo mucho en eso? Porque la estrategia que ustedes van a diseñar y que vamos a hablar ahorita en el taller más adelante, tiene que ver con que antes de salir como locos a hacer campañas, salir a buscar votos, hay que analizar muy bien qué tipo de campaña tenemos. Normalmente una campaña se gana con 4 o 5 elementos, porque tienes un buen candidato, una buena candidata. ¿Qué significa un buen o buena candidata? En el ideal, el mejor de los casos, que tenga buen discurso, que sea carismático, que sea inteligente, que sea pues muy piloso. No necesariamente todos tenemos eso al tiempo. Algunos somos menos carismáticos que otros. Algunos tenemos algunos conocimientos o más conocimientos que otros. Segundo, tener plata para hacer campaña en Colombia. ¿Cuánta plata se necesita para una campaña? Pues depende. Pues obviamente entre más plata se tenga es mucho mejor. Y no lo digo plata para comprar votos como hace la política tradicional, sino plata para lo elemental, sacar publicidad, ¿cierto? Transportarse, moverse, lo mínimo. En lo posible que uno pueda dedicarse todo el tiempo a hacer la campaña. Y no necesariamente los candidatos podemos hacer eso, porque algunos tenemos que trabajar y o estudiar y aparte hacer campaña. Y hay gente que se puede dedicar todo el tiempo a hacer campaña. Eso varía completamente el escenario. Algunos solamente podemos hacer campaña sábados y domingos, otros todos los días de la semana. Y eso es recurso económico, tiempo. Otro elemento que sirve para ganar campañas, tener una gran estructura, un gran equipo. Si yo soy candidato por un sindicato, seguramente tengo un sindicato que me apoya a mí para poder ganar esa campaña. Si yo soy apoyado por un representante a la Cámara, por un senador, seguramente ellos tienen equipos que nos permiten ayudarnos a sacar adelante la campaña. Una cosa diferente si yo estoy solo con el mundo y solo contra el mundo, haciendo yo solamente la campaña. Todo eso, el equipo también te fortalece y te ayuda. Una estructura, que no necesariamente es plata en términos de cash económico, pero sí un recurso físico que te pueda apoyar. ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen plata? ¿Tienen estructura? ¿Tienen apoyo? ¿Tienen tiempo? Si tienen todo eso, súper. Es posiblemente que podamos construir una campaña ganadora. Pero partamos del hecho que no tengamos nada. Es muy fácil cuando uno tiene todo. Digamos que no tenemos nada. Que no tenemos o muy poquita plata y muy poca estructura. Nos toca entonces enfocarnos en nosotras como candidatos. Ustedes mismos. Es el principal factor para ganar la campaña. Ustedes y lo que hagan, obviamente, con el tiempo que disponen para octubre 19. ¿Hay que tener recursos? Sí, pero ese no puede ser el estrés. Hay gente que dice que si yo no tengo tanta plata, entonces no soy candidato. Pues primero pensemos la estrategia, miramos después qué tanta plata podemos conseguir. Sin echarnos a engaño, porque si algo se necesita, algo de recursos, insisto, para lo más mínimo. Pero pensemos cómo es una estrategia para ustedes. ¿Qué tiene que tener un buen candidato? Lo primero que le dicen a uno es las propuestas. Y uno sale como loco a buscar propuestas. Hay que hacer propuestas para mi localidad, para mi ciudad, para lo que sea. Entonces empieza uno a enumerar todo lo que uno se le ocurre. En temas ambientales, en educación, en economía, en lo que le gusta a uno, en deporte. Claro, es un tema de jóvenes. Vamos a hablar de participación y vamos a hablar, no sé, de servicios sociales y vamos a hablar de articulación con la policía. Todo un sinnúmero de propuestas. Yo no creo que la política se hace como una lista de mercado, entonces uno viene y saca todo su número de propuestas, haciendo una lista como si fuera el mercado a comprar las propuestas. Déjenme decirle que eso es lo menos importante en una campaña. Es lo más importante para ti, que tengas claro que cuando llegues allá, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, ya hay que tenerlo en la cabeza. ¿Para qué yo voy a llegar a ser consejero de juventud? Para hacer esto y lo tengo yo clarísimo.
porque quiero aportar a mi comunidad, porque quiero organizar a la juventud, porque bla, 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 bla. Y ahorita hablamos del por qué, que es muy importante. Pero las propuestas, amigos y amigas, es lo menos importante en una campaña electoral. ¿Cómo es eso, David? Sí. Y se los digo yo, que aprendí después de 3 fracasos, donde lo que hacía era propuestas. Mi campaña DIL, yo me acuerdo, era un periódico lleno de propuestas para la localidad de Chapinero, ¿no? Yo iba a transformar Chapinero en todo, iba a ser la localidad más linda de Bogotá. Y yo después decía, no, ¿quién iba a leer esta vaina? Y a veces nosotros de izquierda, que nos gustan unos mamotretos y periódicos y texto largo, y porque entre más uno escriba, mucho mejor. No le hagan caso a esa izquierda. Eso es para nosotros. Y a veces nos gusta es eso, el ego para nosotros, escribir muchas cosas y creer que porque más escribimos y más proponemos es lo que más vamos a demostrar en nuestra campaña electoral. No. Lo más importante en una campaña política, más que la propuesta, que las deben tener, y es secundario o terciario, obviamente hay que presentarlas, lo primero que hay que hacer es intentar conectar emocionalmente con la gente, con los ciudadanos, con sus electores. Una conexión emocional. Al igual que ustedes, van a haber muchos candidatos que tienen un sinnúmero de propuestas también. Y la gente a veces se siente saturada con tantas propuestas que le llegan. ¿Y por qué voy a votar por él y por qué por ella? Propuestas a veces hasta que se parecen. Y yo cómo sé que esas propuestas las va a cumplir. Lo primero que hay que hacer es conectar emocionalmente. Es intentar generar un vínculo con esa persona antes de entrarle con propuestas. Y las 2 grandes pulsiones emocionales para hacer política, y eso no lo hemos inventado, ya lo decía Freud, son 2: el miedo o la esperanza. El miedo o la esperanza son las 2 grandes pulsiones que llevan a una persona a actuar políticamente. Si tú conectas con esa persona a partir del miedo y el odio, que hay una clase política en nuestro país que la sabe hacer muy bien. Y especialmente eso es estratégico para los de la derecha y los fascistas. Mucha política del miedo. Miedo hacia el otro, miedo hacia que te roben, miedo a que te pase algo, miedo hacia el futuro, miedo hacia el medio ambiente, miedo hacia Petro, miedo hacia el castrochavismo, miedo. Esa es una política que ha funcionado, la política del miedo. Entonces vamos a hablar con las mamás para que les dé miedo lo que puede ocurrir con sus hijos si salen a la calle. Ya hay otra política, otra emoción que es más difícil, que es la emoción de la esperanza, desarrollarla por un sueño, por una ilusión. La política de la vida, la política del amor, la política de que sí es posible salir todos adelante y no simplemente explotando el miedo que tenemos entre nosotros. Para eso los voy a invitar a ver un video, espero que lo vean en casa, acá no, porque es muy largo, es de 20 minutos. El video se llama, está en YouTube, Cómo los grandes líderes inspiran la acción. Cómo los grandes líderes inspiran la acción. De un conferencista que se llama Simon Sinek, escribe Sinek, Simon Sinek, termina en K, Sinek como suena termina en K. Véanlo porque él hace una charla de 20 minuticos muy bonita donde explica cómo es que se convencen a otras personas para que voten por ti, para que compren tu producto, para que te crean. Y ahí habla de algo muy importante. Más que hablar de propuestas, habla de esa conexión emocional. Y esa conexión emocional se hace a través de que tú te puedas responder el por qué haces lo que estás haciendo. ¿Por qué quieren ser consejeros de juventud? Y no lo respondan respondiendo propuestas, porque es que quiero llevar más parques a mi localidad. No. ¿Por qué quieren ser consejeros de juventud? ¿Qué nos inspira a ustedes a ser consejeros de juventud? Porque alguien les dijo, pues sí perdimos el año. ¿Por qué quieren ser consejeros y consejeras? Me imagino que si quieren ser consejeros porque les gusta la política, me imagino que cuando llegan a este espacio y ven este recinto, más de uno se dijo a sí mismo, algún día estaré acá. Y espero que se lo han dicho o no. ¿Quién quiere ser congresista? Muy bien.
¿Quién quiere ser presidente? Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser congresistas? ¿Por qué quieren ser presidentes? Y esa puede ser una muy buena pregunta antes de responderse por qué quieren ser consejeros. ¿Por qué quieren ser presidentes del país? Eso les puede dar herramientas para poder salir a convencer de que voten por ustedes como consejeros. Porque no hay que tenerle miedo a apuntarle a la luna, a dispararle a la luna. Siempre disparando más alto para que los logros que tengamos realmente sean los que queremos conseguir a corto plazo. Pero tienen que preguntarse por qué. Yo me pregunté muchas veces por qué quería yo ser congresista. Y me lo sigo preguntando. Y me lo pregunto sobre todo en los días más críticos, en los de más crisis, que por supuesto tenemos, que por supuesto yo tengo. Porque la política no es nadar sobre un río calmadito. Y sobre todo los que hacemos este ejercicio de la política de la izquierda acompañando al presidente Petro. Y me gustaría contarles, pero no les voy a responder porque los puedo influenciar. Eso será para la próxima sesión, cuando traigamos la tarea y me digan por qué quieren, yo después respondo por qué quise yo ser congresista y por qué quiero ser presidente del país. Pero pregúntenselo de manera profunda, en silencio. Las grandes acciones y transformaciones de la humanidad surgieron de grandes preguntas. Siempre me gusta contar la historia, Cristian, de Albert Einstein. Albert Einstein, Heráclito, por allá a los 5 o 6 años, pues claro, uno dice, uy, ¿quién es Albert Einstein? Es obvio. Imagínense que a los 7, 8 añitos Albert Einstein, que él empezó a hablar muy tarde, ¿no? Él a los 4 años no hablaba y los profesores decían, ay, este niño va a ser bobo porque no habla, tiene 4 años y no habla. Mire el bobo que salió. No, mentira, tenía como 9 años, 10 años. Miren la pregunta tan soñada que se pegó Albert Einstein. Estando en el colegio, Albert Einstein viene y se pregunta, ¿cómo se vería el mundo si yo viajara montado en un rayo de luz? ¿De dónde sacó esa pregunta? No tengo ni idea. Si algo tomó, algo hizo, si algo consumió. ¿Cómo se vería el mundo si yo viajara en un rayo de luz? Se hizo la pregunta a los 10 años. Y los biógrafos de Albert Einstein dicen que al final lo que él responde por allá cuando tenía 21 años, E igual mc al cuadrado, tiene que ver con intentar responder la pregunta que él se hizo a los 10 años. Las preguntas son muy importantes, más allá a veces que las respuestas, y es verdad. ¿Por qué quieren ser consejeros? No es qué van a hacer cuando sean consejeros, es por qué quieren ser consejeros, por qué les mueve la vida. ¿Les mueve la vida la política? ¿En verdad esto puede ser una opción de vida para ustedes? ¿Hasta dónde están dispuestos a sacrificar para lograr obtener lo que quieren? ¿Hasta dónde? Aquello por lo cual vale la pena morir es por lo cual más nos entregamos para vivir. Tómenselo muy en serio, porque eso al final es lo que ustedes van a decirle a la gente. Porque ustedes van a colocar a disposición ante los demás, yo quiero, es esto. Y ténganlo por seguro, que cuando uno habla desde el corazón y es genuino, la gente se conecta con uno. Tengan la certeza. Yo quiero hacer porque voy a ganar plata, pues mal, porque consejero de juventud no se gana plata. ¿Sí? Mal, ahí sí pensamos mal. No. ¿Por qué? Y eso tenemos que responderlo. Cuando ustedes han respondido el por qué, hay que adornarlo con una historia. La gente comprende mucho mejor los discursos políticos cuando se cuentan historias, porque la gente... ¿Por qué empecé yo con lo de David y Goliat? Porque nos conectamos. Eso es sentido común. ¿Quién no sabe quién es David y Goliat? Y a partir de algo en particular vamos construyendo una narrativa para que la gente se vaya conectando más con nosotros, con nosotras. Truquito: no empiecen nunca diciendo que ustedes son candidatos al Consejo de Juventud. Es lo peor que uno puede hacer.
Lo peor que uno puede hacer es, bueno, no, mi nombre es David Racero, soy candidato a la Cámara, perdimos. ¿Por qué? Porque hablar de candidaturas y de política para la gente común y corriente les sabe a cacho. Porque la política hoy está asociada con cosas muy negativas. Uno no puede entrar con eso. Uno entra primero es a partir de lo que la misma gente está expectante a escuchar o de la misma realidad de la gente. Cuando tú vas conectando con la gente en términos emocionales y de su problemática, sus necesidades, sus sueños, ya después uno concluye, hermano, ¿sí ve? Es que es por eso que toca llegar a ser consejero de juventud. Y por eso toca estar ahí. O por eso toca ser representante a la Cámara, por eso tengo que ser presidente del país. Nunca entren diciendo que son candidatos o candidatas. Obvio, depende del escenario, pero en un espacio de que ustedes están buscando votos, no. Nunca empiecen diciendo, voten por mí, nunca. Eso se termina diciendo al final. Es más, cuando ustedes conectan, al final la gente misma les va diciendo, venga, ¿qué hay que hacer? Y se los decimos por experiencia propia. Una experiencia que está consignada en este folleto que vamos a distribuir hoy para 10 personas porque se nos acabaron, esto es de hace mucho tiempo. O en el libro del RECE que después vamos a rifar. Uno empieza con una historia y al final desemboca en lo que uno quiere al final concretar, que es el voto. Recuerden, salvo ustedes que les gusta la política y por eso es que están acá, a la gente común y corriente no le gusta mucho la política, aunque todo tiene que ver con política, que es la gran contradicción. Porque el trabajo, el estudio, el transporte, la comida, el salario, las pensiones, todo tiene que ver con decisiones políticas. Pero a la gente no le gusta hablar de política. Y menos aún que empezamos en un momento donde todo se va a polarizar. Los petristas contra los antipetristas. Y si nosotros vamos porque somos de progresistas o del pacto histórico a buscar campaña, bueno, puede que de entrada alguien diga, uy, estos manes son del pacto, son de izquierda. Eso es lo final que uno tiene que decir. Conecta primero con la humanidad y se conecta a través del porqué. Y van a ver que poco a poco ahí se va generando un poco más la posibilidad de que esa persona los apoye. Y la estrategia puntualmente. Hay que identificar cuáles son los lugares donde está esa población joven que puede votar por nosotros. ¿Cierto? Identificar dónde puede estar. En los colegios, en la universidad, ¿en dónde? En parques, ¿cierto? Yo creo que usted ya lo tienen que haber mapeado. 2, ¿cómo les voy a llegar? Y en eso, muchachos, hay que ser absolutamente creativos. En la campaña que ganamos nosotras en el 2018 fue con unos periódicos que hicimos y sacamos en la séptima. Y trabajábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta cuando se iba el último rayito de luz. Porque como no teníamos plata ni teníamos maquinaria, teníamos tiempo y el tiempo para nosotros era sagrado. Todos los días salíamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días durante 2 meses. Empezamos el 15 de enero del 2018 y terminamos el 11 de marzo, el 10 de, bueno, el mismo 11 de marzo porque a las 4 de la mañana seguíamos entregando volantes por debajo de las casas para que la gente votara por nosotros, que fue mi primera victoria electoral en el 2018. Y éramos un grupo de 9 personas, 10 jóvenes. Imprimimos unos periódicos, hicimos un discurso como les estoy comentando y salimos a la calle simplemente a hablar sobre eso. Y el discurso fue así como les digo. Empezamos a hablar de las familias de siempre que nos han gobernado y que nosotros queríamos que al final queríamos un país donde todos cupiéramos y que no fueran gobernados por las mismas familias de siempre. Y la gente decía, sí, es verdad. Y al final, por eso es que nosotros queremos ser candidatos. Vota por David Racero. Y toma aquí cómo votar. Identificar los lugares, construir el discurso, que ahorita vamos a hacer ese tallercito para ver cómo construimos discursos. Sacar una pieza porque la gente tiene que llevarse algo, ¿sí? Nosotros teníamos con el equipo algo que nos mentalizamos y es como hacíamos ese símil de hacer de cuenta que
yo le voy a echar el cuento a una mujer que me encanta, ¿sí? Estoy profundamente enamorado, esa es la mujer de mi vida, ¿sí? O sea, yo digo, no he conseguido, o sea, no tengo ojos para otra mujer. Y entonces en algún momento esa mujer me dice, bueno, David, te doy 10 minutos para que me convenzas, no más, solo 10, no 11, 10. ¿Cómo, hijo de madre, yo en 10 minutos voy a convencer a la mujer del cual estoy enamorado para que se fije en mí, para que diga, uy, como que este man de pronto aguanta, y para que de pronto hay otros manes que le estén echando el cuento y ella diga, no, estos manes no, me quedo con David? Porque esa es la campaña. Porque también, como ustedes, hay muchos otros candidatos consejeros de juventud echando el cuento. Y de pronto esa mujer que me dio 10 minutos no la voy a volver a ver nunca más, porque estoy en la calle haciendo campaña. ¿Cómo hago un discurso de 10 minutos para enamorarla, para al final dejarla con la inquietud? Una persona que no me va a volver a ver nunca más y que de pronto va a escuchar otros cuentos más. De ese fue el talante de nuestro discurso en el 2018. Hicimos un discurso, bueno, no fue 10, más o menos echamos unos 15, 16. Pero con eso la gente sí, y al final se iba con mi tarjeta. Vota de tal manera, el número tal, el día tal. Que en eso, Heráclito y yo tenemos que apoyar. Para que al final las personas se puedan llevar con algo que ustedes puedan entregar. Si le guste, me quiere apoyar, llévese esto, guárdelo en la billetera y el día de las elecciones sáquelo para que no se le olvide cómo votar por mí. Porque entonces a veces uno cree que la gente está en la misma tónica que uno, está en el mismo canal. No, la gente no tiene nada que ver con las elecciones. Está en otra cosa. Y menos algunos jóvenes pueden estar pensando en otra cosa. Campo de batalla, estrategia, construcción de discurso. Algo lo cual ustedes tienen que entregar. No necesariamente es un periódico, no necesariamente. Es al final lo que uno entrega. Buscar los lugares para echar el cuento como si fuera lo último que ustedes van a hacer en su vida, con pasión. Por eso es tan importante el por qué, porque si no, no les van a creer. ¿Por qué apoyamos tanto al presidente Gustavo Petro? Porque conectamos con él, porque él conecta con nosotros, más allá a veces lo que él diga, porque creemos en él, porque al final, en el fondo, la política es de creer realmente. Y para terminar, termino la historia. Me lancé como edil, perdí en Chapinero, ya les conté. Quedé de segundo, para ser personero del colegio quedé de segundo después del chino de décimo que compró como Momburis. Me lancé para edil de Chapinero, quedé de segundo, la lista solo metió una persona y quedé de segundo. Para candidato al Consejo 2015 también me lancé, quedé de segundo, el eterno segundo, por eso les digo que es verdad, no, muy segundo, muy chévere, pero perdiste, eso no sirve para nada quedar de segundo, solamente para contar, sí, yo fui candidato y quedé de segundo. Pero después de perder tanto dije, no, venga ya, no más, pues, masoquista tampoco. Y nos pusimos a estudiar mucho, de ahí surgió una experiencia que se llama Actuemos, que era una experiencia de jóvenes en ese momento. Para mi campaña en la Cámara hice completamente diferente al manual normalmente lo que le enseñan a uno de política, y es eso, búscate líderes, búscate personas que te van a ayudar a, si no era más bien, nosotros mismos cómo generamos un discurso. Los discursos en política tienen los mismos formatos, el mismo discurso que hace Uribe es el mismo discurso que hace Petro, no en contenido, sino en la forma. Es el mismo discurso que hace Chávez, que hizo Obama, todos. Y nos pusimos a estudiar todos los discursos de ellos. El discurso que hacía Gaitán para mover masas. Tienen el mismo formato. Y lo resumo rápidamente. Todo discurso político de mayorías, de los grandes políticos exitosos, combinan lo de la emoción que ya les dije, pero eso se desarrolla. Pero el formato es, primero escogen un enemigo. No hay discurso político que no escoja un enemigo, un adversario. Uno hace política porque uno se diferencia respecto a otra persona, respecto a otro grupo. Ese grupo hace eso, nosotros queremos hacer esto. Eso es lo que se llama polarizar, politizar, como lo queramos llamar, que no hay que tenerle miedo. A la polarización no hay que tenerle miedo. Por más que le digan en los medios de comunicación, es que Petro polariza. No, lo que estamos haciendo es tomar posición.
Ya a nosotros de izquierda lo que nos interesa es que la ciudadanía tome posición, porque la derecha lo que les gusta es que la gente no tome posición, que sigan dormidos, que no estudien, ¿cierto? Que acaten. A nosotros sí nos interesa que la gente se politice, que diga sí, no, me gusta esto, no me gusta esto, aunque sea en contra de nosotros. Una sociedad politizada, polarizada, es una sociedad que profundiza la democracia. El problema no es la politización, el problema no es la polarización, el problema es cómo dirimimos esa polarización. Si nos violentamos, si nos matamos, sí, apague y vámonos, por ahí no es. Si lo resolvemos de manera pacífica, es la manera adecuada, pero hay que polarizar. Todos polarizan, aunque el que diga que no polariza, polariza. Los tibios, los del Partido Verde, el centro, de los que se llaman de centro, ni izquierda ni derecha, siempre dicen, ¿no? Entonces ellos dicen que no polarizan. Es que nosotros ni Uribe y Petro son lo mismo. O sea, se les llena la boca, qué barbaridad, qué estupidez decir eso. Uribe y Petro son lo mismo, dicen. Nosotros no somos ni derecha ni izquierda, somos de centro. Eso es lo más polarizante que hay. Justamente porque meten a un lado de la balanza, en una misma bolsa, a Petro y a Uribe. Como Petro y Uribe son lo mismo, yo estoy al otro lado, soy de centro. El centro, entonces uno se imagina derecha, izquierda, centro. No, ellos están generando una polarización diferente. Los de centro a un lado, derecha y Uribe los radicales, Uribe y Petro los radicales en otro lado. Eso es polarizar. Los que no están ni con Petro ni con Uribe están con nosotros, los de centro, ¿cierto? Muy sutil, pero eso es polarizar. Todo discurso político polariza, todo. Porque tú tienes que marcar siempre una diferencia. Porque al final lo que tú le estás diciendo a la gente es: toma una decisión para votar por mí, no votes por otro sino por mí. Eso es al final votar, elegir. Entre muchas opciones yo elijo este, por eso tengo que descartar a los demás. Claro, la forma como polarices es donde está el quid del asunto. Petro polariza la política de la muerte con la política de la vida. Nosotros ni siquiera ya hablamos de izquierda-derecha, eso lo habla mucho, sobre todo en la derecha, esa polarización, izquierda-derecha. O centro, izquierda, derecha, o radicales. Coges, segundo elemento, aparte de polarizar, un contenido, algo que te llame mucho la atención. Fajardo, por ejemplo, dice que él es el candidato de la educación y todo lo explica a través de la educación. Petro, por ejemplo, escogió la justicia social y todo lo explica a través de la justicia social. Uribe, ¿qué escogió? La seguridad y todo lo explica con respecto a la seguridad. Hay un tema fundamental sobre los demás temas, en el cual todo lo demás se explica. Todos los problemas se explican de la sociedad al momento de resolver esa problemática. A los de izquierda nos gusta la justicia social porque creemos que la corrupción, la inseguridad, la violencia, todos los males de la sociedad se deben a que es una sociedad completamente injusta. Si generamos un país más justo, podemos avanzar en acabar la corrupción, en mejorar condiciones de seguridad, en mejorar condiciones de vida. Y Uribe dice: no, el problema no es la justicia social, perdóneme Petro, el problema fundamental de la sociedad es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad se van los empresarios, sin seguridad la gente no se siente libre, sin seguridad la gente no quiere montar empresa, no quiere trabajar, no quiere viajar por el país. Acabemos primero el tema de la inseguridad y van a ver que todos los problemas se van a mejorar. Y alguien como Fajardo dice: no, el problema, se equivocan ustedes Petro y Uribe, el problema fundamental es la educación. Una sociedad más educada es la que nos permite tener mejores oportunidades, una sociedad más educada es la que permite ampliar derechos, una sociedad más educada nos permite reducir la inseguridad porque los jóvenes están estudiando, una sociedad más educada hace que haya más capital humano, mejores personas preparadas para el trabajo, generamos más riqueza. Escojan un tema que permita hacer la explicación de todo. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Que decía Chávez: el problema es el imperialismo yaqui. Por ejemplo, polarizar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Segundo, escoger un tema que dé explicación de todos los demás temas. Y tercero, decir que ustedes son los que van a solucionar eso, obviamente. Ese es el tercer elemento. Por eso yo, David Racero, quiero estar ahí para ayudar a sacar adelante la pobreza, a sacar adelante el país, acabando la pobreza y la desigualdad. Siempre cuenten historias, hablen de ustedes,
de sus familias, de dónde vienen, para dónde van, del por qué hacen lo que hacen, por qué quieren ser consejeros de juventud, qué es lo que les mueve en el alma, eso, y van a ver que esa es la mejor manera para conectar. Y después viene ya la parte operativa, sacamos una publicidad, buscamos los lugares, charlamos, hablamos, hacemos videos, muchas formas de contar la misma historia. Dejo por ahí, muchas gracias y pa'lante, de verdad, fuerte, y esperemos que sean muchos los congresistas en muchos años, en algunos años más adelante, que estén acá presentes compartiendo con nosotros. Yo me hago por ahí, estoy por ahí, mira, eso. Ahí está el próximo, David Racero.